En el siguiente video veremos algunos ejemplos de funciones exponenciales y logaritmos. Funciones exponenciales. La función exponencial base a, su forma general es y igual a b por a elevado a la x entre n. b representa el valor inicial, a corresponde al factor de cambio y n nos indica cómo cambia la variable independiente, en este caso la x. El factor de cambio se puede calcular de esta manera y vamos a identificar que la función exponencial base a es creciente si la a es mayor a 1 y si el valor de la a anda entre 0 y 1, la función exponencial base a decrece. Cuando se nos da de información el cambio porcentual, el factor de cambio se determina como a igual a 1 más r si la magnitud correspondiente está creciendo, o bien a igual a 1 menos r si la magnitud en cuestión decrece. Tenemos la función exponencial base e. Esta función se utiliza cuando se analizan situaciones en las cuales se tiene un cambio exponencial continuo. Su forma general es y igual a b por e a la rx. La b representa el valor inicial y la r nos representa la tasa o ritmo continuo de la magnitud correspondiente. Si la r es positiva, la función crece, y si la r es negativa, la función decrece. ¿Cómo aplicar la función exponencial en el área de finanzas? Si se deposita una cantidad P a una tasa de interés del R% anual compuesta por periodos, el saldo en la cuenta después de T años está dado por la fórmula S es igual a P por 1 más R entre N elevado a la NT. La P representa el depósito de inicio, S representa el saldo, R la tasa de interés y N el número de periodos. Si la capitalización se hace en forma continua, entonces la correspondiente fórmula es S igual a P por E elevado a la RT. S representa el saldo, P el depósito de inicio y R la tasa de interés con capitalización continua. Veamos el siguiente ejemplo. Se invierten 12,000 pesos a una tasa anual del 3%. ¿Cuál será el monto final al transcurrir 5 años si el interés se capitaliza, inciso A, trimestralmente, inciso B, continuamente, y nos preguntan cuál de las dos alternativas generan el mayor monto? Para el inciso A, como tenemos una capitalización por periodos, es decir, por trimestres, la fórmula a utilizar es S igual a P por 1 más R entre N elevada a la NT. Los datos que conocemos son el depósito de inicio, la tasa de interés, el tiempo y el número de periodos, que en este caso, como nos dicen trimestralmente, n vale 4. Sustituimos esos valores en la ecuación inicial y obtenemos que el saldo en esta cuenta bancaria sería de 13,934.2097 pesos. En el inciso B, como nos indican que es una capitalización continua, entonces la fórmula a utilizar es S igual a P por E elevado a la RT. Conocemos el depósito de inicio, que es 12,000, conocemos el tiempo, que es 5, y la R.03. Sustituimos esos valores y obtenemos que el saldo en esta cuenta bancaria es de 13,942.0109 pesos. Como podemos darnos cuenta, la alternativa que genera un mayor monto es la que se capitaliza en forma continua. El siguiente ejemplo dice: un automóvil que inicialmente se compra en 300,000 pesos se deprecia a razón del 6.5% cada 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el valor del automóvil sea de 229,280.8052 pesos?
El modelo que vamos a utilizar es el modelo exponencial base A. La razón por la cual utilizamos este modelo es porque se nos indica que tenemos una razón porcentual del 6.5% y no se nos dice que cambie en forma continua, por lo tanto no es el base E. Los datos que conocemos son el valor inicial, la razón o tasa porcentual, que en este caso es de 6.5%, aquí la anotamos como 0.065, hay que recordar que la dividimos entre 100. El valor de n, que es 2. Nos preguntan por el tiempo, cuando el valor del automóvil es este que tenemos aquí. Si observamos nuestro modelo exponencial, nos falta el factor de cambio. El factor de cambio se determina con la siguiente fórmula. Como nos dicen que el valor del automóvil se deprecia en forma porcentual, entonces el factor de cambio queda determinado como 1 menos R. Sustituimos el valor de R y obtenemos nuestro factor de cambio. Sustituimos esos valores en nuestra ecuación inicial. Observamos que nos queda de incógnita la t. La t está en el exponente, hay que despejarla. Recordemos que cuando tenemos variables en el exponente y las queremos despejar, en algún momento tenemos que utilizar la función logaritmo natural. Para hacer el despeje podemos inicialmente este 300.000, como está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Luego aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Del lado izquierdo nos queda el logaritmo de ese número y del lado derecho aplicamos la propiedad que dice que si tenemos logaritmo de algo que esté elevado a un exponente, el exponente se baja y queda el logaritmo de ese algo. Aquí ya tenemos la t en la base, podemos despejar este 2 que pasa multiplicando y este logaritmo de 0.935 pasa dividiendo. Hacemos los correspondientes cálculos y obtenemos que t es igual a 7.999. Es decir, tienen que pasar 8 años para que el valor del automóvil sea de 229.280.8052 pesos. Nuestro siguiente ejemplo dice, se invierten 15.000 pesos a una tasa anual del 3.5%. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el saldo en la cuenta sea de 18.500 pesos si el interés se capitaliza trimestralmente? Como nos están hablando de una capitalización por periodos, la correspondiente fórmula de saldo es: los datos que conocemos son los siguientes. El depósito inicial, que es de 15.000 pesos. La tasa de interés, que es del 3.5%. Aquí la ponemos en su forma decimal, 0.035. Conocemos el número de periodos, nos dicen trimestralmente, entonces el número de periodos es 4. Y nos piden el tiempo para que el saldo sea 18.500. Sustituimos los datos en nuestra ecuación de inicio. Hacemos algunas operaciones. Esto de aquí lo podemos hacer con la calculadora y nos queda esto. Y observamos que la t, que es la variable que queremos despejar, está en el exponente. Para despejar variables en el exponente, aplicamos logaritmos en ambos lados. Del lado izquierdo queda el logaritmo del número que ahí se indica. Y del lado derecho aplicamos la propiedad que dice bajo el exponente y me queda el logaritmo de la base. Ya que lo tenemos de esta forma, el 4 y el logaritmo de ese número están multiplicando a la t, que es nuestra variable que queremos encontrar. Como están multiplicando, pasan del otro lado dividiendo
Y todo esto lo hacemos ya con la calculadora. De tal forma que nos queda t igual a 6.01. Es decir, para tener un saldo de 18.500 pesos, tienen que transcurrir 6 años. Veamos un ejemplo más. La siguiente tabla muestra el saldo en una cuenta bancaria que paga un interés anual compuesto continuamente. Determina la tasa de interés que paga el banco. En este caso, como nos indican que el interés se compone continuamente, la fórmula que vamos a utilizar para el saldo es S igual a P por E a la RT. Recordando que los parámetros aquí son el depósito inicial y la tasa de interés, veamos con qué datos contamos. Conocemos el depósito inicial. Si observamos en la tabla, tenemos en el tiempo cero, eso indica el inicio y nos está diciendo que son 20.000 pesos. Conocemos que en el tiempo 5 el saldo es de 32.160.28395. Sustituimos los datos. Queremos encontrar el valor de la R. Este 20.000 que está multiplicando la función exponencial pasa de este lado dividiendo. Aquí lo tenemos. La R está en el exponente y la queremos despejar, por lo tanto aplicamos logaritmos en ambos lados. Aquí, como se está aplicando logaritmo y exponencial al mismo tiempo, estas funciones se anulan. Y ese 5 que está multiplicando a la R pasa dividiendo del otro lado. Si hacemos esta operación con la calculadora, obtenemos que la R es de 0.095. De tal forma que la tasa de interés que pagó el banco fue de 9.5%. Para obtener este resultado, lo único que hacemos es a esta R que la encontramos en forma decimal, la multiplicamos por 100 y ya obtenemos la tasa de interés. Espero que lo anterior les sea de utilidad.